Ya estamos con mi queridísimo Nemesio. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? ¿Cómo te hemos extrañado de verdad? Y el público hombre, también. muchas gracias. Nos sacaban a preguntas, oye, Nemesio, ¿qué onda con Nemesio? Ay, pues, tranquilos, ya saben que él hace sus giras internacionales. Oye, pues vamos a retomar con el tema del vino mexicano, ¿no? Eso, qué bien, muy bien, mi querido. Pues yo siento que allá cada vez crece más, ¿no? Cada vez crece más el consumo de vino mexicano. Gusto, el consumo, sobre todo el interés, ¿no? Sí, por ándale, conocer, exacto, por sobre saber. todo, sobre todo el interés, ¿no? El crecimiento más o menos de consumo de vino en México es más o menos de un 10 al año, entre el 10 y el 12% anual. Pero fíjate que se publicó una ley de fomento del vino mexicano, algo que va a venir muy bien al tema y a la expansión del vino mexicano. Como tú sabes, más o menos la proporción de vino mexicano respecto de vino importado que consumimos aquí en el mercado de nuestro país es de solamente un 30%, ¿no? La idea es que el consumo del vino mexicano sea de un 50% respecto de los vinos importados. ¿Y qué tal son las ventas del vino mexicano hacia el exterior? ¿Son buenas? Son muy pocas, solamente algunas empresas, las empresas, sobre todo las grandotas, las ya consolidadas, pero la exportación no es no es el fuerte, digamos, de la industria fuerte, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? De todo lo que se consume de vino en México, únicamente el 30% es mexicano, de manera que la producción actual de vino mexicano ni siquiera, digamos, que abastece o satisface la demanda real, ¿no? La demanda nacional, ¿no? Entonces esta ley de fomento al vino mexicano lo que busca es que pasemos de tener 32,000 hectáreas cultivadas a 50,000, alrededor de 50,000 hectáreas cultivadas en los próximos 10 años. Créditos, tecnificación, sobre todo en el tema del riego, que es muy importante, van a ser factores, ¿no? Que ayuden a consolidar ese crecimiento, que ciertamente es importante porque pues el consumo que tenemos es fundamentalmente de vinos importados, ¿no? ¿Cuáles son las zonas? Pues la zona más importante de producción de vino mexicano es Baja California, claro. Pero no debemos de quedarnos única y exclusivamente pensando en Baja California. Hay estados como Coahuila, precisamente ahí en Coahuila se fundó la primera bodega de vinos de este lado del continente americano, ¿no? Que es Casa Madero. Coahuila es importante. Claro. Chihuahua también tiene producción, Sonora, Querétaro es también de las zonas que más ha crecido, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Puebla también está comenzando, digamos, a retomar esa producción de vinos, ¿no? Baja California es el 75% de la producción, el resto es todos los que te he mencionado, pero fundamentalmente Coahuila, Querétaro y Aguascalientes son los que más contribuyen a la producción de vino nacional. Son 32,000 hectáreas, son muy pocas, realmente son muy pocas. Hay que pensar que, por ejemplo, La Rioja en España, que no es la más grande, pero La Rioja tiene más del doble. Tan solo una región, ¿no? Fíjate. Entonces, de 32,000 queremos irnos a 50,000, ¿no? 90 millones de litros son los que se producen y la idea es efectivamente que la mitad de lo que consumamos sea vino nacional respecto de lo que sea el vino importado. Ya ha habido un crecimiento fuerte, ¿no? de marcas, ¿no? De etiquetas. Ya en México existen más de 50,000 etiquetas de vino, 50,000 vinos diferentes. Y el crecimiento que tiene este factor es de un 11%, ¿no? 11% anual, lo cual es positivo, ¿no? Bastante positivo. Bárbaro, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Estar al tanto de todas las novedades, de todo lo que va saliendo,
pero pues, claro. Qué bueno que así suceda, ¿no? Y hay que seguir como consumidores, ¿no? Pues apoyando y ponderando, digo, yo sé que conocedores del vino como tú, pues tendrán a lo mejor ya sus marcas importadas que sean de su preferencia, pero pues de vez en cuando variarle tantito o combinarlas, ¿no? No sé. Así es. Pero fíjate, para apoyar más la venta. 50,000 etiquetas es muchísimo, ¿no? Entonces, una de las, si bien por ejemplo hablas de vino argentino y la uva representativa de Argentina es la Malbec, o hablas de vino español y la Tempranillo es su gran representante, en México no hay una uva que sea particularmente definitoria, emblemática, ¿no? Exacto, definitoria, digamos, del gusto o del tipo de estructura de vino que se busca, ¿no? Pero lo que sí tiene México es que es una gran diversidad, ¿no? Tanto de cepas como de estilos de vino, ¿no? O sea, la identidad propia del vino mexicano está justamente en la diversidad, no tanto en una uva en particular o en un tipo de vino en particular, ¿no? Entonces, la diversidad es lo que hace rico al vino mexicano. ¿Qué pasa con la calidad? La calidad del vino mexicano yo te diría que es por encima de la media, en el sentido de que la concentración de los caldos, la concentración del vino, los rendimientos por hectárea son muy bajos. Entonces, la concentración del vino es mucho mayor y es un factor de calidad muy importante respecto de pues, una gran cantidad de vinos, ¿no? El precio, por ejemplo, es un tema que en muchas ocasiones se critica. Hay hoy en día gran variedad de vinos que se pueden consumir por un precio relativamente bajo, ¿no? O sea, el abanico se ha abierto y no únicamente tenemos vinos relativamente caros en comparación con los importados, sino que también existen posibilidades de precio muy accesible, de manera que no tiene por qué haber una barrera respecto de consumir este vino mexicano. Y esa barrera que... Hasta las presentaciones, ¿no? Que nos has hablado de tamaños, pues hay botellas, cuartitos para acompañar la comida. Los formatos siempre... Solo, en pareja, pues un cuartito, ¿no? Siempre han existido, ¿no? Sí, la de 300, la de 750 es la normal, ¿no? Y luego está lo que se llama las de media, ¿no? Que es 375 mililitros, ¿no? Es que hay un formato que casi no hay, que es de medio litro, que me parece que a mí es... Porque ideal, una de 375 ¿no? es poco para dos personas. Sí, claro. De medio litro está muy bien. Exacto, y para uno solo, ¿no? Que te vas a comer. Y, bueno, 375, ¿no? ¿Sí? Bueno. Hay tintos blancos, rosados. Obviamente, como todo el mercado, el tinto es el que de alguna manera tiene su mayoría, ¿no? Un 80-20 más o menos, pero el tinto sigue siendo el fuerte hoy en día, ¿no? Claro. Si bien no hay una identidad propia y lo que nos caracteriza es la diversidad, hay uvas que se han aclimatado muy bien al medio mexicano. Yo diría que la Nebbiolo, por ejemplo, se aclimata muy bien, Tempranillo también está muy bien, desde luego Cabernet Sauvignon, que ya sabes que es la uva que más se planta en el mundo justamente por esta facilidad que tiene para aclimatarse a diferentes tipos de clima. El caso es que, bueno, pues el panorama se muestra alentador, hay mucho optimismo y sobre todo esta ley puede fomentar o acelerar un poquito este crecimiento. Y comentarte también que, bueno, cada botella de vino tiene una porción importante de impuestos, ¿no? Tienes IVA por un lado y tienes por otro lado el impuesto especial sobre producción y servicios, que es entre alrededor del 20%, dependiendo del grado alcohólico, ¿no? Probablemente una revisión en cuanto al IEPS de los vinos mexicanos respecto a los vinos extranjeros pudiera favorecer, sí. Pero bueno, pues son temas que digamos que hay muchos factores que influyen en una decisión de esa naturaleza, ¿no?
que no estamos para analizarlos, pero bueno, claro, pues ahí queda. No, porque ahí queda siempre el precio va a ser factor, ¿no? Sobre todo en la masa, digamos, en la mayoría sí nos ocupa y nos preocupa el precio, ¿no? A veces, a ver, una botellita, ay, no, mejor no. ¿No? Entonces, a lo mejor si ves una botella un poco más accesible en ese momento, pues traes el antojo, dices, órale, pues tráigame un vinito mexicano que pueda resultarte un poco más económico que... El vino debe de comprarse por criterio de precio-calidad, no nada más de precio. Claro, bueno, pues para quien... para la mayoría creo que no. No, pero para quien sabe como tú, pues claro que sí, ¿verdad? No, bueno, es cuestión de ir generando un criterio propio, ¿no? Eso sí, para eso nos ayuda mucho este tipo de secciones que nos das estos tips y todo lo que hemos aprendido aquí y lo poco que se nos ha quedado, porque luego somos medio teflones. No. Te lo debemos aquí. No, el respetable sí ha aprendido bastante. Aquí todos celebrando y festinando, desde luego, tu reaparición aquí en Disyuntiva, que se te extrañó, que qué milagro, gracias, qué bueno, que muchas gracias por lo tuyo y que qué vas a recomendar para hoy. Dicen, ¿qué recomiendas para acompañar una carnita asada, ¿no? Un vinito, un Cabernet Sauvignon, Marca, ahí de todas las gamas. Tipo Cabernet Sauvignon, ¿alguna marca en específico? Así, no me gustaría dar así ninguna marca en particular, pero un Cabernet Sauvignon joven me parece que es lo más adecuado para la carne, ¿no? Cabernet Sauvignon o una mezclita de una bordaleza de Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc. No va a tener problema porque el Cabernet Sauvignon, como te digo, es el tipo de tinto que más se produce y que más hay en las estanterías de los negocios, ¿no? ¿Ya viste? Y dice que sale que allá en Europa, que cómo puede identificar un buen vino mexicano, pues decías Casa Madero, ¿no? Sí, Casa Madero sí exporta. Yo si les soy sincero, nunca he tomado nunca en una carta en un restaurante en Europa he visto vino mexicano. mexicanos. En eventos especiales en donde hay representación mexicana, sí he tenido la oportunidad de probar vinos mexicanos allá, ¿no? Sí, dices que solamente ha probado 2, que terribles, ¿no? Que le han llegado por allá. No, pues yo creo que identificando más que nada por la casa, ¿no? Si vas al supermercado, no sé, donde puedes buscarlos. Aquí en México. Allá sí, claro, más o menos la estructura de distribución es duty free. No, en el duty free sí, desde luego no los va a encontrar. Ahí no. No. La vinata. Su vinatero de confianza. Claro. Muy bien, mi querido, pues muy honrados. No, al contrario. Tu reaparición, dice, para una comida mexicana como para la pancita, el pozole, entonces ahora que ya vienen las fiestas patrias, pues ya nos has dicho también. Un rosadito, por ejemplo, ¿no? Un vino rosado va muy bien. Cualquier vino espumoso, en México se producen espumosos aquí en la zona de Querétaro que son muy buenos, que van mejorando con el tiempo, ¿no? La industria del vino, el tema del vino es un tema que va mejorando, una cuestión que va mejorando con el tiempo, ¿no? Conforme las viñas se van haciendo viejas, ¿no? Así es, mi querido, pues muchísimas gracias. Y pues sí, como decimos, apoyar nosotros y tener esa preferencia por nuestros vinos, ¿no? Para que justamente pues se vaya expandiendo el gusto y el conocimiento y la preferencia también, digo, no por descartar lo que viene de afuera, pero sí darle impulso a nuestra industria vitivinícola nacional. Así es. Aquí en Querétaro está La Redonda, muy buen vino, dice Oscar. Muy cerquita. La Redonda, de aquí. Tradicional la de los Jerez y la de, ¿no? También. Sí, no, pero no, tú te estás refiriendo a otra marca, ¿no? Ah, ok. Esa era Valle Redondo. Cierto. No, son viñedos La Redonda, que aquí en la zona de Querétaro, Guanajuato, en esta zona de
del Bajío. Es una de las empresas que más impulso le ha dado al tema del vino. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que una manera de entrar al vino es por el lado del turismo. Entonces, el enoturismo es algo que permite mucho a la gente acercarse al mundo del vino. Y estas personas o esta empresa de La Redonda organizan eventos muy seguido y lo relacionan con queso, con rutas del vino, rutas del queso y el vino, padre, etcétera, ¿no? Ok, no, sí estaba yo perdido. Sí. Qué bueno que me das luz sobre ello, como siempre. Gracias, mi querido Nemesio. Gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias. Muchos temas también ahí pendientes que tenemos del mundo automotriz. El lunes nos vemos para los autos. Mi querido Nemesio, ahí algunas se ha metido mucho la Profeco, ¿no? Con hacer sus recomendaciones. Raro, porque no lo hacía antes. Sí. Pero ya se andan metiendo ahí con las recomendaciones de marcas y recalls de las marcas por defectos. Pues está bien, ¿no? Pues para eso están la Profeco, no la Profepa, señor Mayer. Sergio Mayer, hay que se confundió, dice, es que me confundí con la Profeco y la Profepa. Bueno, nomás unas cuantas calles. Gracias, mi querido Nemesio, nos vemos el lunes entonces. Gracias queridos amigos. Vamos a un corte y regresamos.